Creo que en primer lugar uno como papá no se debe asustar y no alarmarse cuando nuestros hijos nos empiezan a cuestionar la fe. ¿Y cuándo empieza eso? En la adolescencia. En la adolescencia y luego en la juventud, sobre todo en la primera etapa de la juventud, quiero decir 19, 20, 21, 22 años, o en algunas ocasiones hasta más grandes. Pero pensemos más o menos en esa edad promedio, cuando ya han pasado unos 2 años de universidad, por ejemplo, o están saliendo de la universidad. Es allí donde se encuentran con crisis muy fuertes de fe, hablando de nuestros hijos. Esto es Cosas que no nos dijeron. Bueno, hoy tenemos un capítulo de cosas que no nos dijeron, como dirían los chicos, un crossover. Ajá. O sea, es decir, una mezcla de dos podcasts, yo diría, y primero te damos una cordial bienvenida a Cosas que no nos dijeron y ya te vamos a compartir quién es el invitado de hoy, que también es videopodcastero, amigo de la familia de HCJB. Sí, estamos muy contentos de poder compartir en este espacio de Cosas que no nos dijeron con nuestro amigo y también productor de HCJB, Duvall Rueda. La verdad es que es un honor, Duvalito, como le decimos de cariño, tenerte aquí con nosotras. Pues muy amable, muchas gracias. De verdad, poder unir dos videopodcasts muy bonitos, dicho sea de paso. Por supuesto. Laboratorio de Fe y Cosas que no nos dijeron. Cuéntanos un poquito de qué se trata tu podcast. Para quienes no siguen a Duvall en Laboratorio de Fe de HCJB. Cuéntanos. Bueno, tiene que ver con reflexiones alrededor de algunos temas que nos pueden incomodar en ocasiones o nos generan muchas preguntas, muchas inquietudes. Algunos temas a lo mejor con los que no estamos tan satisfechos, muy cómodos, desde nuestra experiencia de fe. Por ejemplo, porque es que nosotros, después de tantos años de seguirle fielmente a Dios, de pronto uno empieza a padecer, por ejemplo, enfermedades inexplicables, por ejemplo. Entonces uno dice, Señor, yo he tratado de serte lo más fiel posible y ahora cualquiera diría, ¿qué pasó? Me pagas con esta. O sea, eso es como la expresión un poco más dura. Muy interesante. ¿No? Más dura. Y a propósito de eso, Duvall, queremos hablar en Cosas que no nos dijeron de qué pasa cuando como mamás, como papás, estamos inculcando el amor a Dios, el que puedan estudiar la Biblia y de pronto un hijo dice, yo ya no quiero saber de la Biblia, creo que ya no creo en Dios por última, y dices que hice mal. O sea, ¿cómo yo puedo abordar una realidad así en casa? ¿No? Y sería como un laboratorio de fe en cosas que no nos dijeron. Nunca nos dijeron que íbamos a tener un laboratorio en cosas que no nos dijeron. Sí, hoy es el día. Y es que es así. Mira, creo que en primer lugar uno como papá no se debe asustar y no alarmarse cuando nuestros hijos nos empiezan a cuestionar la fe. ¿Y cuándo empieza eso? En la adolescencia. En la adolescencia y luego en la juventud, sobre todo en la primera etapa de la juventud, quiero decir 19, 20, 21, 22 años, o en algunas ocasiones hasta más grandes. Pero pensemos más o menos en esa edad promedio, cuando ya han pasado unos 2 años de universidad, por ejemplo, o están saliendo de la universidad. Es allí donde se encuentran con crisis muy fuertes de fe, hablando de nuestros hijos. Pero en la adolescencia ya empiezan algunas inquietudes por el tema del conocimiento en los colegios, por ejemplo, de la visión de Dios, de la eternidad, de la espiritualidad, no es la misma que nosotros tenemos como cristianos, no siempre. Entonces, cuando hay estas confrontaciones, los muchachos tienen otros argumentos que de pronto no los ensayaban hasta cuando empezaron a conversar y a reflexionar con sus profesores, con sus otros compañeros, a veces con algunas circunstancias. Muchos chicos a los 13, 14, 15 años se enamoran y creen que el chico o la chica va a ser el amor de toda su vida y empiezan a orar por Dios, a orar a Dios para que esta sea o este sea el chico o la chica, ¿verdad? Para su vida. ¡Pam! Rompen. Exactamente. Y le rompen el corazón a tu hijo o a tu hija. Entonces ellos se desilusionan de todo. Oye, y viene una crisis de fe. ¿Quién diría, no? Que a veces uno no se percata que todas las cosas, sea una necesidad, una enfermedad, una ruptura amorosa en la vida de nuestros hijos, podría ser una causa de estar dudando acerca de su fe en Dios. A veces son pérdidas. A veces en la adolescencia, por ejemplo,
se va mamá o papá, entonces los chicos le cuestionan muy profundamente a Dios. Es decir, hay muchos factores, muchos detonadores que podrían llevar a esa crisis de fe a nuestros hijos. ¿Y qué hacemos en ese punto? Claro. ¿Cómo actuar? Cómo actuar como papás. O sea, me gusta, lo primero, no te asustes, porque a veces uno, y ahora mi hijo ya no va a saber nada de Dios, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué hice mal? Y son esas preguntas, fallé? exactamente. Ajá, porque nos dimos el trabajo que durante su niñez y hasta parte de su pubertad, la adolescencia, los inculcamos y fieles al tiempo en familia, su tiempo personal de lectura de la Biblia. Y aparentemente nosotros creemos, según nuestra cosmovisión, que nuestros hijos están seguros hasta cuando sean viejitos. Van a ser fieles a Dios siempre. Siempre. Pero es verdad lo que tú nos decías, Duba, empiezan a enfrentarse a situaciones de la vida, ya a la realidad fuera de casa. Y su fe realmente se empieza a poner a prueba. Claro. Y ahí es cuando nosotros vemos situaciones en nuestros hijos que tienen que aprender a madurar, a crecer, a enfrentarlos. Y a veces nosotros como mamás o como papás queremos como que darles una ayudita, pero entendemos que es parte de su independencia. Y también empieza a la par que empieza su independencia, empieza su dependencia de Dios. Pero también empieza a esa fe que tú nos decías, a ser cuestionada. ¿En verdad esto, todo lo que me dijeron de niño, en verdad Dios, tú sí puedes hacer? Y empiezan a tener otras influencias de otras personas y como que o su fe se empieza a debilitar o empieza a fortalecerse, ¿no? Y como mamás a veces nos podemos sentir como que se me está yendo mi hijo, mi hija de las manos, tal vez lo estoy perdiendo. ¿Qué me faltó hacer? Y viene la impotencia y tal vez la culpa también. Claro, diría que en cierto sentido sí. Ahora, eso de no desesperarse no significa no despreocuparse tampoco. Claro. Es no desesperarse, no alarmarse al extremo. Evitar predicarles, porque a veces lo que empezamos a hacerles es a caerles, a sermón limpio. Sí. Y bueno, perdonen, pero tengo la impresión de que son más las mamás que caen en este error que a veces nosotros los papás. Oye, pero no nos haga quedar mal así, tan así. Es la realidad. Ahora, es la realidad, pero de nuestro lado, a veces mal. los papás podemos ir al otro polo, al otro extremo del péndulo, ser muy indiferentes. Claro. Ya le va a pasar. Esa es la típica respuesta de un varón. Cálmate, ya le va a pasar, ya va a pasar. O sea, creo que ni lo uno ni lo otro. Me parece que es importante que los padres, si es que están papá y mamá en casa, si están juntos, puedan conversar al respecto. Creo que es muy importante que el varón asuma esa responsabilidad también. Lo creo firmemente. O sea, ese sería el ideal. Pero sea papá o sea mamá, la palabra de Dios tiene poder suficiente. Pero, como decías tú, Verito, hace un momento, el concepto del amor de Dios, el concepto de dependencia en Dios, está muy claro en nosotros como adultos, no en ellos. A mí me pasó eso cuando mis hijos eran adolescentes y jóvenes, cuando estaban por allí terminando la universidad del uno, entrando a la universidad el otro. Pues los dos decidieron amotinarse y dijeron no queremos saber nada del cristianismo. Imagínate. Claro. O sea, y dijeron que querían ser ateos. Imagínate. Mis hijos. Esa era su propuesta en un día. ¿Podemos, papá? Hablar contigo y te vamos a comunicar algo. ¿Tenemos que ser cristianos? Les dije, pues, en primer lugar, no. Claro. No tienen que ser. O sea, yo no puedo ordenarles, no por un plumazo, no por un edicto de papá, ustedes van a tener que ser cristianos. Pero eso nos permitió, y a mí particularmente, entrar en un proceso de conversación largo el proceso. Tampoco es de la noche a la mañana. No es que con una sentada, los hijos van a decir... Una hablada ahí ya. No. Ay, cierto, no. En algunos casos dura más tiempo que otros. En mi caso fue más o menos un año. Entonces, no es que fue de la noche a la mañana. Y es duro para uno como papá, ¿verdad? Se confronta. Sí, claro. Pero creo que las primeras formas de acercarse a los chicos es que el amor de Dios lo vean a través de nosotros como papás. Modelar el amor Exactamente, de Dios. En acción. No queda otra. La dependencia de Dios, justo cuando ellos quieren ser independientes, porque en la adolescencia, en la juventud, los muchachos lo menos que quieren pensar es que van a estar sujetos a algo. Quieren ser independientes. Claro. Para nosotros la dependencia en Dios está claro. Para ellos no, al contrario. La dependencia les choca. Así es. ¿Ves? Ellos No quieren quiero ser eso. Sí, ellos quieren ser independientes. Pero quieren pasar más tiempo con los padres, pero tiempos de calidad, no para que el papá les esté regañando o mamá sermoneando, en fin. Un tiempo en donde, en cierto sentido, ellos pongan la agenda relacional que quieren.
¿sí ves? supuesto. O sea, el tipo de relación que quieren. Entonces, es muy bueno ser como padres sensibles en ese sentido. ¿Qué es lo que ellos emocionalmente anhelan de nosotros como padres? Estar Oye, con nosotros. Es que me haces pensar que muchas veces aún esta crisis de fe tiene que ver, no sé, digo yo, quizás con este anhelo que tienen los hijos de pasar más con sus padres, de tener esa relación. Yo me acuerdo que alguna vez tú dijiste, Duval, que tus hijos decidieron decir, bueno, hasta aquí no, ya no quiero nada del cristianismo y que quieren ser ateos. Entonces, tú hiciste algunas preguntas a ellos. Claro. Te empezaste a preparar, a leer, a investigar y de pronto les hacías preguntas y ellos no respondían. Y les decía, pero por lo menos si vas a ser ateo, Sé que buen seas ateo. un buen ateo. Y yo decía, wow, Defiéndete. esas Sí, agallas de sí, decirle así a tu ujú. hijo. Pero de una u otra manera, esto creó un canal para poder hablar del Sí, tema, ¿no? exactamente. ¿no? Yo les dije a mis hijos, mira, yo quisiera como papá ser papá de hijos que son ateos, de quienes yo me sienta orgulloso. Hijo, Mis hijos imagínate son decir eso. ateos Ajá. con fundamentos, o sea, son ateos que dan la vida por su ateísmo. ¿Quieres ser ese tipo de ateo? Les dije. Entonces, y empezamos por allí. Empezamos yo a documentarme un poco más. Para mí fue una aventura también especial en la parte de la apologética, que es la defensa de la fe, ¿verdad? Así es. Entonces yo más bien eché raíces y creo que fue un tiempo donde Dios mató 3 pájaros de un tiro. Wow. O sea, me ayudó a mí a echar Ajá. raíces en esa parte y a mis hijos también. Entonces, y fue por allí, o sea, nos desafiamos a leer, a investigar más ese contexto de no creer. ¿Por qué no existe Dios? ¿Por qué la idea de Dios es un invento del ser humano? Si ves, entonces, porque los muchachos tienen algunas preguntas, Claro. no son tan nuevas las preguntas afortunadamente, entonces también las respuestas ya otros las han investigado un poco y que nos dan luces para Así responder es. ese tipo de inquietudes, ¿verdad? Al escucharte, Duba, me haces pensar que es necesario que nosotros tenemos esta gran responsabilidad de estar preparados, o sea, muy bien instruidos. A veces uno cree que no me va a venir esto a mí, yo estoy listo y preparado para cualquier pregunta que mi hijo o mi hija me haga. Y cuando pasan estas situaciones, al imaginarme cómo fue para ti recibir esta noticia, Duba, me hago el cuadro de que también fuiste desafiado para estar preparado para este momento con tus hijos y este año de poder conversar con ellos, llevarles a esta reflexión. Y creo que ese es nuestro trabajo, de poder estar nosotras y los papás listos y preparados desde el corazón, creo yo, desde el corazón, la mente, para poder hacerlo. Yo recuerdo que en la época de adolescencia a mí me llegó, o sea, esa Era etapa. rebelde en lo que Así le es. ve Me usted. rebelé. Rebelde sin causa. Ajá, me rebelé. Como don Franklin Graham. Él escribió Rebelde con causa. Exactamente, un Ajá. libro en ese sentido, ¿verdad? Sí. Pero una rebeldía propia en todos Así, nosotros. yo cuestionaba y decía, realmente tengo que ir a la iglesia contigo, papá. Ajá. Y mis papás son pastores. Yo Claro. realmente tengo que estar involucrada y también tengo que, de ley, sí o sí, servir como hija de pastor y tengo que estar. Y me rebelaba. Tenía que hacerlo y me sentía realmente obligada y no quería hacerlo. Hasta que pasaron varios años y como que llega este momento en el que uno es confrontado. Sí, y no es pueden fácil. entender. Y no es fácil. No experimenté muchas ocasiones, pero sí algunas veces donde a la hora de ir a la iglesia ya mis hijos no querían ir, entonces yo ya me alistaba y todo, y también soy pastor, ¿no? Dicho sea de paso. Entonces, Wow. es- Y los hijos del pastor no querían querían ir. ir a la iglesia. querían ser ateos. Exactamente, y querían ser ateos. Y más allá, entonces, oye, papá, ya te vas a la iglesia. Y si te dijera y si te invitara a papá a comer, que nosotros preferiríamos ir a comer contigo en lugar de ir a la iglesia, me preguntaban. Wow. Es En que ese bien momento, ellos, claro, en le ese momento probaban donde al yo ya papá estaba también. todo listo para ir a la iglesia. Entonces, claro, yo calculaba también un poco mis actividades y mis responsabilidades dentro de la iglesia. Entonces, cuando a veces sucedía eso, no siempre sucedió, tampoco es que uno tiene que satisfacer los caprichos de los hijos, ¿verdad? Creo que hay que establecer límites Sabiduría, saludables, ¿no? ¿verdad? Pero sí un par de veces. Ya estábamos en el carro. En una ocasión les dije, nos vamos a la iglesia porque nos vamos a la iglesia. Y ya estábamos los 4 en el carro. Entonces, pero mis hijos estaban de mala cara atrás. Entonces me parqué y les dije, a ver, ¿a dónde quieren ir a comer? Tipo 10:30, 11. Lo sorprendiste. Exactamente. Entonces, media vuelta de la dirección que iba hacia la iglesia, vamos a algún lugar. Entonces, para que ellos sepan que como hijos son importantes para mí. A veces ellos quieren probarte, o sea, al final, ¿quién es más importante, nosotros
ellos decían, o tu iglesia en primer lugar. Y ahí es donde uno tiene que tener un poco de cuidado. Analizar, porque la familia en realidad está primero que la iglesia. ¿Sí ves? Pero también hay momentos en donde uno tiene que cumplir las responsabilidades con la iglesia y tomar decisiones. ¿Quién es quién? Y cómo manejarlo no siempre es fácil. Y ahí es donde tú debes pedirle sabiduría a Dios. Pero por supuesto, si hay una cosa que yo he aprendido es que en primer lugar los hijos te necesitan a ti, quieren tu presencia. Eso es importantísimo. Y por allí, gracias a Dios, entre tantos materiales, me leí uno de Josh McDowell titulado La verdad inconmovible, en donde tal cual, o sea, fue en el momento para mí, cuando yo lo necesitaba. Y decía en un capítulo a los padres, si tú quieres ganar el corazón de tus hijos para Dios, primero tienes que ganarte el corazón de tus hijos para ti. Exacto. Hermoso. Ok, entonces, listo, vamos a trabajar en ese sentido. Entonces es como uno como padre, en cierto punto y en cierto momento, debe ganarse el derecho de compartir la fe que uno profesa a nuestros hijos. No solamente es cuestión de creer. Porque yo soy papá, yo soy pastor. Y darte la lista de cosas que en que sí creemos, no creemos, esto hacemos, esto no hacemos y pare de contar. Sí. Ese no es el punto. Y estás obligado a hacer eso. Tú tienes que entrar a su mundo. Eso es súper importante. Y desde su mundo, traerlos. Oye, traerlos. Me y traerlos encanta primero lo que hacia dices, ti, por como supuesto. papá, ganarse como su padres. corazón. Ahora, yo estoy pensando, Duval, ¿cómo reaccionó tu esposa en este proceso? Porque claro, o sea, como tú dices, el papá toma esta iniciativa y gracias a Dios, o sea, Dios te guió también a tomar la iniciativa de crear estas conversaciones. Estabas hablando de la importancia de que las mamás no seamos las sermoneadoras y el papá que se haga de la vista gorda, pero en ese proceso como madres nos angustiamos y decimos, no, o sea, ¿qué pasó? O sea, yo quiero que mi hijo ame a Dios, que pueda ser una luz en medio de la oscuridad, en fin, pero ¿cómo fue también ese trato tú como esposo para ayudar a tu esposa en esa crisis? Porque era una crisis de familia, exactamente. ¿no? Bueno, afortunadamente no todas las personas somos iguales. Mi esposa es bastante práctica. Entonces, por un lado, eso es bueno. Y yo también. Entonces, ella me dijo, Duval, te toca. Así de una. De una. Te los entrego. Sí, te toca. Ok, y claro, y uno tiene que ir conversando también con la esposa cómo lo estoy haciendo, qué piensas. Claro. O sea, ella me daba a mí el feedback, esa retroalimentación. Entonces, porque hay cosas donde mamá conversa, hay temas que mamá conversa con los hijos. Sí. Y a veces los hijos se abren más, los varones, quiero decir, se abren más con mamá que con papá. Entonces me dice, ellos no te han dicho algunas cosas que les está preocupando. Son estas y estas. Pero me dijeron que no te diga. Entonces, o sea, manéjalo con cuidado. Sorpréndete. ¿Sí? Cuando no te quiero lo quedar mal aquí. Y así, entonces, creo que esa relación también en el contexto de familia es muy importante, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo en mi caso particular, vengo de una familia donde mis padres se divorciaron cuando yo tenía 17 años. Wow. Entonces estaba en plena también adolescencia y tuve mi crisis igual de fe. Mi madre cristiana creo que fue muy sabia, ella se quedó sola. Entonces en mi caso yo asumí el rol, pero en mi caso, en mi caso como papá yo asumí el rol. Claro. Pero en mi experiencia de hijo, mi madre fue la que asumió el rol. Entonces, mi madre siempre nos hablaba con mucha firmeza y con sabiduría. Era como alguien que tenía un anzuelo en la mano y en momentos dejaba que el hilo, el nylon se suelte un poco y en otros momentos otra vez te recogía. Tira y afloja. Tira y afloja. Mi madre actuó en ese sentido. Entonces, eso fue bueno y fue muy práctica. Entonces, desde, si es que me estoy enamorando a esa edad, ¿qué vas a hacer? ¿Ya te estás enamorando, mijito? ¿A dónde vas a ir a parar con la chica? Me decía, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde vas a ir a parar con ella? Entonces, yo tengo una hermana y siempre me decía, recuerda que tienes una hermana, ¿cómo quisieras que le traten a tu hermana? Entonces ella decía, Dios es real y nos mostraba en los diferentes momentos, mira cómo Dios ha respondido aquí, mira cómo Dios ha respondido acá. Wow. Entonces, de diferentes maneras. Así que mi madre me confrontó con el amor, con la realidad, con Dios, de una manera muy práctica y eso fue muy bueno. Y también con la palabra tal cual, o sea, la palabra respondiendo a diferentes realidades. Entonces, uno puede cuestionar mucho, o sea, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué nosotros estamos en estas circunstancias? Entonces, las respuestas de los padres a los hijos, a las preguntas que tengan los hijos, siempre es muy importante. Entonces, mi madre siempre estuvo presente para mí, para mis hermanos, ella estuvo allí. Y eso marca la con diferencia. firmeza y con amor. Entonces, ¿qué fue lo que yo aprendí? Más grande, a estar presente en la vida de mis hijos. No hacerme loco. Porque eso es lo peor que uno puede hacer. O sea, desentenderse de... Y eso no ayuda. Entonces, es
crear conexiones emocionales. Es como de corazón a corazón. Esa es una de las claves. Increíble. Y sabes que a veces como padres creemos que el proveer la comida, el techo, el, no sé, ir a comer los heladitos, que está bien, pero si es que lo haces solamente de manera mecánica o autómata, como se diría, eso no llega al corazón. O sea, un hijo se da cuenta cuando tú le prestas atención. Un hijo sabe cuando estás interesado por sus cosas. Y lo que tú nos estás contando y lo que también te ayudó mucho es de estar presente otra vez. O sea, insistir en eso vale la pena porque, o sea, es como, no, le llevan al pastor o al líder de jóvenes, vea, mi hijo no quiere creer en Dios, tómese, lo entrego y convénzale. Cuando la responsabilidad es nuestra. Pero ahora se me viene la pregunta entonces, tomando en cuenta tu experiencia de joven. ¿Qué le dirías a una mamá que está batallando con la crisis de fe de su hijo, pero no tiene un esposo en casa? ¿Cómo le motivaríamos? Si hay algo tierno que puede hacer una mamá es orar por uno. No que le invite a uno a orar. Mi mamá solamente decía, mi hijito, a ver, no te muevas. Déjame orar por ti. Y a veces yo no quería que ni siquiera ore por mí, peor yo orar. ¿Sí ves? Entonces solo quédate aquí, escúchame, yo voy a orar. ¿Sí ves? Y claro, había ocasiones en donde yo ya me iba a dormir y mi madre llegaba de noche. A veces yo no estaba dormido. Ella creía que yo estaba dormido. O sea, cerraba los ojos. Exactamente. Sí. Y ella llegaba y lloraba cuando yo, antes de conciliar el sueño. A lo mejor llegó en muchas otras ocasiones, pero un par de veces ella se sentó al lado de mi cama y oraba por mí. Si ves, entonces es esa conexión. Así que eso es muy importante. Esa presencia otra vez. La presencia no solamente es sentarte al lado de tu hijo. O sea, esa profundidad de fe, esa confianza que una madre puede desarrollar y que comparte con la vida de los hijos es bueno. Conversar sobre el futuro, no tan lejano, pero sí ir viendo paso a paso. ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Qué quieres lograr en primer lugar? O tu responsabilidad a lograr. Entonces, primerito tienes que graduarte del colegio. No, yo ya no quiero ir al colegio, mejor prefiero trabajar. Entonces, ¿cuánto quieres ganar? Entonces, mi madre fue muy práctica en ese sentido. Sin estudiar, puedes ganar estito y estito y estito y estito y estito. Estudiando te puede ir mejor. Entonces, mi madre me decía, sin estudiar, vas a conseguir una chica más o menos con este perfil. Si estudias, vas a conseguir una mejor chica. Entonces, ¿qué quieres? ¿Una chica así o una chica de este? No, pues yo quiero como esta. Entonces, mijito, tienes que estudiar. Si ves así, oye, hermoso. Pues es que es interesante. O sea, mi madre fue muy sabia en ese sentido. Entonces, y muy práctica a la vez. Y eso a mí me afirmó muchísimo. En medio de mis propias confusiones, en medio de mis propias decepciones, al final vi que Dios me iba guiando. Y creo que mi madre jugó un papel muy importante en ese sentido. Qué hermoso. Entonces, por eso digo, si una mamá está sola, no se te ha acabado el mundo. Primero, Dios es supra mamá, está por encima, es supra familia. Entonces, y es real. O sea, ahí está el punto donde uno dice, si cree en Dios, no es una idea, esta es una cosa real. Entonces, creo que Dios no se queda lejano al final. Dios está presente. Así es. Escuchándote, Duba, me haces acuerdo que mi mami, cuando yo estaba en esta época de rebelde y todo así, que no quería saber nada de Dios y estar involucrada en iglesia, al principio se enojaban conmigo y me castigaban fuerte. O sea, me obligaban casi o me condicionaban para ir a la iglesia. ¿Quieres ir a hacer tal cosa? ¿Quieres esto? Ok, pero tienes que ir a la iglesia. O sea, estaba así. Estaban creo que usando el método malo, ¿no? El chantaje. El chantaje. Pero hoy obviamente no estaba funcionando. Eso me provocaba mucha más rebeldía. Y yo creo que fue Dios quien les iluminó a mis papás porque cambiaron después la actitud y ya no había chantaje. Simplemente había este acompañamiento. Yo ahora que ya estoy grande lo voy notando que había este acompañamiento. Y ahora que ya grande, una vez conversando con mi mami, yo le digo, mami, ¿qué pasó ahí, no? O sea, y me dice, yo entendí que yo no era tu salvadora. Claro. Yo no tenía que cumplir este rol de salvador. Yo no soy tu salvador. Tu salvador es Jesús. Y yo lo que me dediqué a hacer es a doblar mis rodillas por ti. Y entendí cuál es el poder de una mamá cuando ora. Y lo mismo que te pasaba a ti, Duba. O sea, una mamá cuando ora puede estar con su esposo o puede estar sola. Claro. El poder de la oración.
yo creo que yo siempre digo que las mamás tienen una conexión directa con Dios, que les escucha todo. Los papás también. Y los papás también, sí. Pero la mamá, y yo me acuerdo que decía, con tu papi nos doblábamos rodillas y orábamos porque no podíamos ver que tu vida se iba a perder. Y eso es algo que a mí me conmovió, y yo digo, definitivamente Dios escuchó las oraciones de ellos, porque si no, no estaría aquí. No estaría en este lugar de poder hablar ahora de Jesús y hacerles saber que sin Dios no somos nada, o sea, no podemos, o sea, sí nos llega esas crisis, hay esos momentos y provocamos dolor a los que están cerca de nosotros, pero también hay esta esperanza de que Dios nos da una nueva oportunidad. Sabes que estoy pensando también que muchos papás tienden a echarse la culpa, ¿no? Es decir, es mi culpa, o que hice mal, o me faltó. Porque, claro, uno empieza a meditar, y mientras ustedes hablaban, yo decía, bueno, yo no fui rebelde. Eso es gracia de Dios, porque siempre bien portadita. Soy bien rebelde. Pero, por ejemplo, varios de mis hermanos tuvieron sus crisis de fe y por las distintas circunstancias. Pero lo que tú dices es tan real, un papá involucrándose en la vida de sus hijos, o sea, acompañándoles, estando con ellos. A veces uno como hijo que se porta bien puede ser también malo y decir, o sea, él es el malo, yo soy la buena. Y cómo Dios aún permite estas cosas para recordarnos la importancia de amar en lugar de juzgar, en lugar de caerle encima, porque el estar en el mundo de los hijos marca la diferencia. Y creo que eso sería como el meollo del asunto de esta conversación, porque a veces uno puede tener todas las respuestas apologéticas, puedes tener todas las respuestas filosóficas, pero si mi corazón no está conectado al corazón de mi hijo, creo que no va a hacer un efecto, ¿no? En ese sentido. No sé qué piensas tú. Sí, este diálogo es muy importante, pero sobre todo con los varones. No sé, es que una cosa son los varones. Yo he criado 2 varones, no una niña rebelde. No sabía cómo actuar, no sé. Yo fui varón y claro, mi madre supo cómo trabajar conmigo como varón. Y hemos sido 3 varones en casa, entonces hay un poco más de experiencia alrededor de varones. Tengo una hermana que creo que salió bastante dócil, gracias a Dios. Mi madre no sufrió ni conmigo ni creo con mis hermanos, pero presentarte la realidad como es muy importante. Entonces, mira, yo nunca me emborraché de adolescente, de joven, ni de nunca. Entonces, que una madre haya logrado eso con sus hijos es muy importante. Y ni mis hermanos. O sea, no significa que yo nunca me haya tomado una cerveza o ese tipo de cosas. O sea, y pero un no par de ocasiones. En el vicio, por así decirlo. Nunca caí en el vicio y nunca me emborraché hasta perder el conocimiento, quiero decir. Un par de veces cuando estaba, creo que en 6º curso, tú sabes, en el colegio siempre es la tentación. La presión. Y claro, y la presión. Entonces sí, yo llegué un poco mareado a la casa y mi mami se dio cuenta. Entonces Duvalito, ¿qué pasó? Okay, a ver, o sea, mira, tú puedes emborracharte y vivir como puerco. Oye, tu mamá era increíble. Sí, o sea, increíble. Entonces eso es lo que tú quieres. Entonces, ¿quieres vivir como puerco? ¿Me quieres ver llorar? Porque decía así. Entonces, o sea, te va la conciencia. No, o sea, directo. Un mensaje a la conciencia con mamá de Duvall. No, entonces por eso creo que yo aprendí un poco a hacer así también. Un poco directo. Ahora entiendo muchas cosas tuyas, Duvall. Entonces ella te confrontaba con la realidad. Entonces siempre era, ¿qué quieres hacer con tu vida? Okay. Hay mucho para tu vida, pero depende de ti. O sea, confrontarte e ir poniendo la responsabilidad en tus manos es muy importante, que uno como padre tiene que hacer. Porque quieres protegerles. Exactamente. Ahora, está bien que le querramos proteger a nuestros hijos, que les querramos proteger, pero a veces nosotros les sobreprotegemos. Pero tienes que empezar a poner responsabilidad en sus manos. El problema es que nosotros cada vez queremos darles tomando decisiones a nuestros hijos y evitar que ellos asuman responsabilidad sobre sus decisiones. Mi madre siempre me puso en el filo de las consecuencias de todas mis decisiones. Okay. Esto es el resultado de esto. ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces, por lo menos desde muy pequeño me empezó a desafiar a asumir responsabilidad sobre mis decisiones. Eso es muy importante. Y a veces nosotros eso nos descuidamos como padres. No les ayudamos, no les guiamos a nuestros hijos a que vayan tomando paso a paso decisiones y que vean las consecuencias de cada decisión. Y eso es bíblico. Entonces, yo también he hecho eso con mis hijos. O sea, que asuman las consecuencias de sus decisiones. Ajá. Claro. Y hasta grandes. Entonces, de pronto, mi hijo ahora que tiene 22 y casi 23 años, se va a verle a su novia. Entonces, 8:30 de la noche, papá, ¿me puedes venir a ver? Digo, mi hijo, ¿quién te mandó? ¿Quién te
te dijo que te vayas? ¿Quién te Como la dijo que mamá te de Dubal. vayas? Práctico. Ok, tú te fuiste, verás cómo Tú llegas. regresas. Qué Ok. mal padre, dirán algunos, ¿no? Ajá. Entonces, no siempre, hay ocasiones donde digo, supuesto. no, hay ocasiones donde le voy a ver, pero yo siempre le digo, mira, esa es tu responsabilidad, no me endoses a mí las consecuencias, el resultado de tus decisiones. Tus decisiones tienen sus implicaciones, sus consecuencias. Tú tienes que asumir las consecuencias, las positivas, las buenas y las feas. Ajá, ajá. ¿Sí ves? Entonces, eso es muy bueno que nosotros les vayamos educando a nuestros hijos en ese sentido. Duba, ¿y ahora cómo es la situación con tus hijos? ¿Pasó ya esa etapa de crisis Gracias a de Dios fe? ya. ¿Pasó ya? Sí, pasó. Pasó. No es que esté fluyendo, porque siempre, hasta uno como grande también igual tiene sus Como que momentos duda, ¿no? difíciles. Claro. ¿verdad? Tal vez no de duda, pero sí de una confrontación, a veces de frustraciones. Entonces, en el fondo sabe que Dios es real, que Dios existe, pero no siempre salen las cosas como yo le estoy pidiendo a Dios. Y también hay una manipulación un poco amplia en el contexto de la iglesia de que escúchale a Dios. Entonces, y eso no está bien claro explicado. Entonces mi hijo dice, papá, pero yo le he orado a Dios y él me ha hablado. Y le digo, a ver, mi hijo, ¿cómo te ha hablado? Quiero saber cómo te ha hablado Explícame, Dios. mi amor. Exacto. Cuéntame ¿Cómo esa parte. interpretas? ¿Cómo tú entiendes que Dios te ha hablado? Entonces dice, ayer en la noche soñé esto. Le digo, no. ¿Has leído la Biblia, mi amor? A ver, vez fueron los frijoles que te hay que comiste. tener un poco de cuidado, ¿verdad? Sí, Una es cosa son las cierto, sensaciones, los sabiduría. anhelos Sí. y todo el asunto. Entonces, y uno, ahí es donde presencia, para los que uno guía. como papá vaya guiándoles. Entonces, que vayan entendiendo una fe no mística, sino una fe alrededor del conocimiento, por ejemplo, que es muy Como un importante. laboratorio de como fe. un laboratorio de fe, es paso a paso y igual, todos nos podemos seguir equivocando. Creo que los mayores desafíos para nuestros hijos es la parte sentimental, así como lo fue para nosotros en algún determinado momento, y en cierto sentido creo que lo sigue siendo. Entonces es la parte sentimental, es la parte vocacional, es la parte financiera, porque ahora cada vez están más expuestos a el querer tener cosas, el querer viajar, y dicen, quiero viajar y no tengo dinero. Quiero esto y no tengo el dinero suficiente. Hay una crisis por el materialismo frente al anhelo de quererlo. Entonces, apresurarse a satanizar el materialismo, también tenemos que tener un poco de cuidado. Sabiduría. Sí, otra yo no vez. puedo satanizar el materialismo así, o sea, todo lo material es malo. No, tampoco. Entonces, allí viene ese tipo de cuidado. Entonces, o el tema de la libertad. La libertad que puede rayar en el libertinaje. ¿Cuándo es libertad? ¿Cuándo es libertinaje? Para no vivir como puercos, como decía Para tu no vivir mami. como porcos. ¿Sí ves? Entonces, creo que la presencia, pero es una presencia en diálogo, en conversación, en conectarte, en ver cuáles son las inquietudes, los intereses, los anhelos, los sueños, las frustraciones que tienen tus hijos y cómo caminar con ellos en ese proceso, más que estarles aconsejando, porque mis hijos no, a veces les molesta que yo les quiera aconsejar. Ellos simplemente quieren a veces contarme. Entonces, incluso mi hijo que tiene ya 26 años, hay momentos donde dices, papá, no me digas nada, solo abrázame. O déjame que te abrace. Y es mucho eso ya. Claro. Ajá. Sí, entonces, sí. no es, y es así, no quiero nada, no quiero que me digas Quieren esa nada. compañía, ¿no? Sí, Claro. solo quieren eso. Y también que esté abierta la puerta, porque para que también tus hijos hayan tenido la confianza de decir, ¿sabes qué? Queremos ser ateos, como Claro. empezamos la conversación, o alguna duda que ellos tengan, eso también implica que sí estuvimos presentes o has estado presente y que cuando vengan esas preguntas no nos asustemos y mejor también ir preparándonos, Claro. porque a veces, como tú decías, Carito, a mí no me ha de pasar, a mí no me va a pasar y de pronto a la vuelta de esquina pasó. nos pasa. Y ser como también proactivos en ese sentido, tal vez crear las conversaciones nosotros, qué pasaría si o qué piensas de esto, y eso también nos ayuda a conocer un poco cómo está el corazón de nuestros hijos, el poder afianzar su fe en la palabra de Dios, no como una religiosidad, sino como una comunión, como una relación que Dios anhela eso, el poder alimentar esa relación en el día a día y que no nos vean como padres domingueros, sino como Claro. padres que Así es. dependemos de Dios en las cosas pequeñas y en las cosas grandes, Que es ¿no? una vida práctica la que podemos seguir junto con nuestros hijos, ¿no? Sí. Es bueno. Aún las prácticas piadosas que a veces tenemos en casa, ¿no? Llega el momento donde ya no disfrutamos o ellos no disfrutan
no sé, leer la Biblia juntos, hacer el famoso devocional, ya, o sea, lo último que quieren, lo que menos quieren es hacer un devocional. ¿Sí ves? Entonces uno debe también tener sabiduría. Buscar una manera, ¿no? Sí, muy equilibrada. Exacto. Hay momentos y momentos donde lo importante ya no es cumplir con un rito, exactamente, sino qué está detrás de este ritual. Y tú puedes vivir esa construcción de fe de maneras diferentes, ya no solamente desde un devocional. ¿Sí ves? Había ocasiones donde a veces mi esposa suele decir, y como siempre, un poco más las mamás, no veo que están orando, no veo que están leyendo la Biblia. Levante la mano, ¿quién dice eso? Entonces yo a veces he salido al paso. No, pues es que qué aburrimiento estar orando, estar leyendo la Biblia. Y mis hijos dicen, oye, pa, en serio que es aburrido, ¿no es cierto? Entonces es que ellos piensan que es aburrido. Encontraron un cómplice. Ok, claro, pero si yo siempre voy a hacer el modelo, entre comillas, y hay que tener un poco de cuidado. Entonces hay momentos donde a uno como grande tampoco le da ganas de leer la Biblia o le da ganas de orar. No es el perfecto. No es el perfecto. Y eso es lo que los muchachos quieren ver. O sea, no un papá o mamá perfectos, no, pues es que a mamá le encanta leer. Y le voy a decir que no he leído la Biblia. Exactamente, no. O sea, mamá, hay momentos donde no quiere leer la Biblia. Voy a fingir. Exactamente. Ajá. Entonces, que seamos lo más naturales reales y transparentes. O sea, que No esa fe- perfectos, sino reales. Sí, reales. Sí, Y hablando sí, de es las verdad. tentaciones, mis hijos y yo conversamos mucho sobre el tema de tentaciones porque son hombres, somos hombres. Entonces, ellos por un momento habían pensado, hasta que conversamos, ya tenían como 19 años. Ellos pensaron que yo, papá, era inmune a las tentaciones. Y Entonces, cuando que tú ellos eran los únicos que tenían tentaciones. Entonces, ¿cómo Imagínate. voy a hablar de mis tentaciones con papá si este loco... O sea, Es es un no le santo. pasa Si él no nada. tiene. Entonces, Flota. cuando hablamos de las tentaciones y yo les dije que sí, que yo también sentía tentaciones, los dos se les cayó la pizza de la boca cuando estábamos comiendo pizza. Era, ¿En serio? papá, ¿En que tienes serio? tentaciones, no te puedo creer. O sea, para ellos era como la revelación de una experiencia. Exacto. O sea, papá, ¿en serio que ¿Y- tienes y tentaciones? cómo haces? Ya, Explícame. entonces, sí ves, sí, pero ahí uno tiene que volverse vulnerable en ese sentido. Oye, y me gusta lo que dices porque hablando de los rituales del altar familiar, Ajá. pero a veces te vas a comer un helado o te vas a comer pizza. O sea, en esos lugares también puedes empezar a hablar y afianzar la fe y decir, mira, sí, ¿sabes qué? Estoy luchando con esto, con lo otro. Entonces, me encanta que tú puedas hablar de este tipo de cosas, Claro. ¿no? Porque Ajá. a veces decimos, no, así es, 1, 2, 3, así es, buscar del En Señor. este horario. Cuando en realidad debería ser un estilo de vida. Y en ese Así estilo es. de vida, como padres, ser intencionales en afianzar la fe de nuestros Sí, hijos. de verdad que nos quedan grandes lecciones que podemos aprender en este espacio. Se nos ha acabado el tiempo. Hay muchas cosas más que nos encantaría poder conversar, pero nos queda ese ánimo en el corazón de saber de que no somos los únicos a los que nos puede pasar. Muchos de nuestros hijos pueden tener estos momentos, pero siempre me acuerdo de esto que nos dice: el que esté falto de sabiduría, pídaselo a Dios, para saber cómo actuar, cómo ser prácticos, cómo ser intencionales en cualquiera de las situaciones que podamos vivir. Claro que sí, y yo quiero agradecerte, Duba, Pues, qué por gusto. estar con nosotros aquí en Cosas que no nos dijeron y que también invitarte a que escuches y a que mires el video podcast de Laboratorio de Fe. Tú vas a hcjb.org, buscas Laboratorio de Fe, hay excelentes conversaciones que te dejan así como wow, muy profundas, así es que no te puedes perder, pero también invitarte a que sigas consumiendo el contenido de Cosas que no nos dijeron. Igual nos encuentras en hcjb.org, buscas Cosas que no nos dijeron. Así también nos encuentras en la app de HCJB, te Chévere. descargas y ahí están todos los capítulos en Facebook, en YouTube, en Spotify. También puedes encontrar Laboratorio de Fe, no te lo puedes perder cada capítulo y también de Cosas que no nos dijeron. Gracias, Pues, Duval. a ustedes gracias por la por estar invitación. con Gracias, Qué Duba, gusto por haber conversar estado aquí. aquí. Nos encontramos en el próximo capítulo de Cosas que no nos dijeron. Chao, chao. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.